Saludos a todos los amantes del conocimiento y la inspiración. Hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para explorar la vida y legado de uno de los líderes más influyentes en la historia moderna. ¿Puedes imaginar el coraje necesario para desafiar un sistema profundamente arraigado en la discriminación racial? Quédate hasta el final, donde descubriremos la extraordinaria historia de Martin Luther King Jr., un hombre cuya valentía y visión transformaron no solo América, sino el mundo entero. Nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Martin Luther King Jr., ministro y activista bautista estadounidense, que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Martin Luther King Jr. creció en una época donde el racismo era desenfrenado y desde joven fue testigo de la segregación y discriminación racial. Su padre, Martin Luther King, era un respetado pastor en la iglesia bautista Ebenezer en Atlanta. La familia King creía firmemente en la igualdad y la justicia, principios inculcados en Martin desde temprana edad. Su madre, Alberta Williams King, una mujer devota y educada, fue crucial en su desarrollo. Ambos padres lo alentaron a cuestionar la injusticia y a resistir pacíficamente. La educación fue una prioridad en la familia King. Martin fue un estudiante destacado y, a los 15 años, ingresó a la Universidad Morehouse en Atlanta, una institución históricamente negra. Su tiempo en Morehouse lo expuso a pensadores influyentes y fortaleció su compromiso con la lucha por los derechos civiles. Posteriormente, obtuvo su doctorado en Teología Sistemática en la Universidad de Boston, donde profundizó su comprensión de la filosofía de la no violencia. El apoyo de su familia y su educación sólida le proporcionaron la base intelectual y emocional para liderar un movimiento que cambiaría la historia. La influencia de sus padres y su educación lo prepararon para enfrentar desafíos monumentales y liderar con integridad y valentía en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos. Pero, ¿cómo Martin Luther King empezó desafiando lo establecido? En los años 50 y 60, Martin Luther King Jr. emergió como líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su enfoque en la resistencia no violenta se convirtió en un pilar del movimiento, inspirando a millones de personas a unirse en la lucha contra la segregación racial y la discriminación. A través de boicots, marchas y discursos apasionados, desafió las leyes segregacionistas y motivó a la gente a cuestionar las normas establecidas. ¿Qué obstáculos tuvo que superar? King enfrentó innumerables obstáculos en su búsqueda de la igualdad. Fue arrestado en numerosas ocasiones y enfrentó amenazas constantes de violencia. A pesar de estos desafíos, su dedicación a la causa nunca vaciló. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery en 1955, su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, en 1957, de la que fue su primer presidente, y el liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, en agosto de 1963, al final del cual pronunció su discurso, I Have a Dream. Gracias a este discurso, se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. Su famoso discurso, Tengo un sueño, pronunciado en 1963, resonó en los corazones de millones de personas y se convirtió en un llamado a la unidad y a la igualdad. En él, Martin manifestó su voluntad y su esperanza de conocer una América fraternal. Este discurso está considerado como uno de los mejores de la historia estadounidense, junto con el Gettysburg Address de Abraham Lincoln. Pero, ¿qué otras acciones podemos destacar en la carrera de Martin? En 1964, Martin Luther King desempeñó un papel fundamental en la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esta ley puso fin a la segregación racial en lugares públicos y prohibió la discriminación racial en el empleo y la educación. La marcha de Selma a Montgomery en 1965, la cual fue una respuesta a la violencia policial y racial en Selma, Alabama. King
lideró la marcha y, como resultado directo de esta protesta, se promulgó la Ley de los Derechos de Votación de 1965, eliminando obstáculos para que los afroamericanos votaran. La oposición a la Guerra de Vietnam en 1967. King no se limitó a la lucha por los derechos civiles, también habló en contra de la Guerra de Vietnam. Su famoso discurso, Beyond Vietnam, más allá de Vietnam, mostró su valentía al hablar en contra de la guerra, a pesar de las críticas y la controversia. Estos eventos representan solo una parte del impacto duradero que Martin Luther King Jr. tuvo en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y en todo el mundo. Cada uno de estos momentos fue un paso crucial hacia un mundo más justo y equitativo para todos. Pero antes de seguir, no te olvides de comentar y compartir si te está gustando este video. ¿Qué sabemos del asesinato de King? A finales de marzo de 1968, Martin Luther King se desplazó a Memphis, Tennessee, para apoyar a los basureros negros locales que estaban en huelga desde el 12 de marzo, con el objetivo de obtener una mejora salarial y un mejor trato. Fue en esta campaña, en la Poor People's Campaign, a la que Martin asistió para abordar los problemas económicos que afectaban a las personas de bajos ingresos de todas las razas, donde Martin fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis. Al oír los disparos, sus amigos que estaban dentro de la habitación corrieron hacia el balcón, donde encontraron a Martin Luther King con una bala en la garganta. Se le declaró muerto a las 19:05 en el St. Joseph Hospital. El asesinato provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de los Estados Unidos, que provocaron numerosas muertes y obligaron a la intervención de la Guardia Nacional. 5 días más tarde, el presidente Johnson decretó un día de luto nacional, el primero por un afroamericano, en honor de Martin Luther King. Tras el asesinato, la ciudad de Memphis negoció el fin de la huelga de una manera favorable a los basureros, el motivo por el que Martin se había desplazado a Memphis. Pero, ¿de qué manera pasó factura la lucha y determinación de Martin Luther King? Según el biógrafo Taylor Branch, la autopsia de King reveló que, aunque solo tenía 39 años, su corazón parecía el de un hombre de 60, mostrando el efecto físico del estrés de 13 años en el movimiento de los derechos civiles. Entre 1957 y 1968, King habría recorrido más de 9.6 millones de kilómetros, hablado en público más de 2.500 veces, arrestado por la policía más de 20 y había sido agredido físicamente al menos en 4 ocasiones. ¡Qué grandes logros y legado dejó Martin Luther King! Gracias a la superación de adversidades y la perseverancia, el impacto de Martin Luther King Jr. en el mundo es incalculable. Su liderazgo en el movimiento por los derechos civiles llevó a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965 en Estados Unidos, aboliendo la segregación racial y protegiendo el derecho al voto para todos los ciudadanos. Su lucha incansable también inspiró movimientos similares en todo el mundo, desafiando la opresión y promoviendo la igualdad. Al reflexionar sobre la vida de Martin Luther King Jr., nos encontramos con una verdad innegable. Un individuo puede cambiar el mundo cuando tiene el coraje de enfrentarse a la adversidad y luchar por lo que es justo. ¿Qué desafíos te inspiran a ti? ¿Qué pequeños pasos puedes tomar hoy para crear un mundo más justo y equitativo para todos? Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de la valentía y la perseverancia. Hasta la próxima. Que tu camino esté lleno de inspiración y éxito. No olvides suscribirte si quieres seguir conociendo historias de éxito como esta, que te ayuden a impulsar tu vida. Nos vemos pronto.